Buenas noches con todos. Bienvenidos a la cuarta Semana Internacional de los Agronegocios. Mi nombre es Ana Huache Montero, de la Maestría de Agronegocios. El día de hoy corresponde el tema Agro y Tecnología, un mundo de posibilidades. Están presentes con nosotros Mariano Adolfo Villani, el doctor Leoncio Fernández Vieri, el profesor Diego Fernández Cáceres. Para dar inicio, invito al doctor Leoncio Fernández Vieri, coordinador de la maestría. Buenas noches a todos los participantes, bienvenidos. En el marco de las celebraciones del aniversario de los agronegocios del pasado 19 de octubre, hoy es muy grato recibir al profesor Mariano Villani, quien como invitado está colaborando. Por intermedio de él, saludar a los profesores y colegas de la Maestría en Agronegocios de la Universidad de Buenos Aires. Recordamos que fue con ellos que iniciamos el primer seminario internacional en agronegocios el año 2018. El tema a exponer hoy día es referido a la tecnología, un tema muy relevante, más después de esta pandemia que ha puesto esta política, esta urgencia en todos los sectores. Se pensaba hasta antes de la pandemia que la tecnología asociada a un sector era pensar en el futuro. Así decíamos que educación más tecnología era educación para el futuro. Agricultura más tecnología, agricultura para el futuro. Pero en este entorno ya post pandemia, esa tecnología es hoy. Hay una urgencia y una emergencia de adaptarnos a esta tecnología. Recordar que no crecemos cuando las cosas son fáciles, crecemos cuando enfrentamos retos. Agradecemos una vez más a Mariano Villani de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, al profesor Diego Fernández que nos acompaña de la Maestría de Agronegocios. Les dejo con Ana de la Maestría. Gracias. Muy bien, hemos escuchado al doctor Leoncio Fernández Vieri, coordinador de la maestría. Le agradecemos su participación. Con nosotros está nuestro expositor, Mariano Adolfo Villani, quien es coordinador general del programa de agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Adelante, Mariano. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a profesor Leoncio Fernández Vieri por esta invitación. Gracias, Ana. Gracias, Diego Fernández Cáceres, profesor de la maestría, por acompañarme y hacer más cómodo y más próximo este encuentro. Me da mucho gusto saludarlos desde Argentina. No es la primera vez que voy a tener el gusto de compartir alguna experiencia con ustedes. Afortunadamente, como marcó el profesor Fernández Vieri, tuve la posibilidad de estar en su casa de estudios en el 2018, de la cual tengo muy buenos recuerdos. Así que me da mucho gusto acompañarnos en esta oportunidad, que la tecnología justamente nos permite estar conectados independientemente de dónde tomemos lugar para esta presentación. Déjenme contarle muy breve desde dónde voy a decir lo que voy a decir. Yo actualmente me desempeño como coordinador general del programa de agronegocios de la Universidad de Buenos Aires y ahí hacemos básicamente tres cosas. Somos muy conocidos por la docencia, dictamos clases de maestría, de posgrado en agronegocios, hacemos investigación, generamos conocimientos, escribimos papers y libros, presentamos en congresos y demás, y hacemos también trabajos de consultoría y de extensión relacionados con el medio. Y en particular he tenido la posibilidad de trabajar con empresas multinacionales, con cooperativas, con pymes agroalimentarias, y actualmente estoy bastante enfocado en el tema de las AgTech y las empresas de agrotecnología, de las cuales voy a tomar algunos ejemplos para la reunión de hoy. Si me permiten entonces, sin mucho más preámbulo, ya voy a compartirles la presentación que preparé para trabajar con ustedes. Les voy a pedir, por favor, si son tan amables y me indican de que se está viendo correctamente. Correcto, Mariano. Gracias, Ana. Gracias. Y a la orden, por si en algún momento tenemos algún desperfecto técnico, me avisan y lo corregimos.
Bien, vamos a charlar un ratito sobre el tema agro y tecnología, que sin dudas es un mundo de posibilidades, pero quiero primeramente arrancar con un ajuste de espaldas, ¿no? Cuando uno lee en un título agro y tecnología, llega pensando, bueno, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de cómo esa tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestra trazabilidad de nuestro producto, o vamos a hablar de plataformas, o vamos a hablar de imágenes satelitales, de drones, de sensores, o vamos a hablar de vehículos aéreos no tripulados, o sistemas tecnológicos robotizados. Bueno, probablemente toquemos alguno de esos temas, pero no vamos a poner un foco directo en la tecnología en sí misma. Mi expectativa es que tratemos de pensar como colegas, como profesionales del mundo de los agronegocios, qué desafíos enfrenta el medio, qué desafío enfrenta la humanidad, qué desafío en particular enfrentan los productores y todos los agentes que toman parte en los distintos sistemas de agronegocios, y nosotros, como profesionales de esta temática, dónde podemos aportar valor y crear valor, y dónde podemos también encontrar posibilidades para nuestro propio futuro laboral. Así que mi expectativa va a recorrer un poco, mi presentación va a recorrer un poco esos temas, primero de manera más general, dando algunas herramientas y algunos conceptos, y después sí nos vamos a meter en algunas tecnologías. Les voy a contar un poco cómo está compuesto el ecosistema de AgTech de Argentina. Les voy a repasar algunos casos en los que he tenido oportunidad de tener contacto directo con algunas startups y empresas de agrotecnología para contarles qué hacen y qué soluciones desarrollan. Y voy a estar atentos si quieren ir haciendo preguntas o comentarios para que no se le queden en el chat, que seguramente el profesor Diego me ordenará para que los podamos levantar todos juntos al final y llegar a puerto de una manera exitosa. Bien, em, primero decirles que nosotros como profesionales ante el contexto que viene, somos como ese avioncito, ¿no? Que se ve ahí, que está por entrar en una tormenta, una cantidad de nubes, y más allá del instrumental, uno no tiene muy claro con qué se va a encontrar del otro lado, ¿no? Y si tuviéramos que definir un poco el contexto que estamos viviendo, seguramente ustedes habrán escuchado la definición del contexto VICA, ¿no? Las siglas VICA con B corta, que es un contexto volátil, es un contexto que está en permanente ebullición, que es un contexto incierto, que es un contexto cambiante y que es un contexto ambiguo. ¿Y qué significa que es un contexto ambiguo? Bueno, que algunas de las cosas están cambiando de tal manera que ya no son o ya no se explican de la forma como nosotros la conocimos originalmente. Y si nosotros no seguimos atentamente esos cambios, esos avances y esa evolución tecnológica, no corremos el riesgo de llevarnos grandes sorpresas de toda esta evolución. Pero bueno, es cierto que estamos tomando parte en el mundo de los agronegocios en un contexto que es así, que es un contexto VICA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. ¿Y quiénes van a tomar ventaja hoy en este contexto cambiante, volátil, incierto y ambiguo? Bueno, para eso quiero traer a un profesor argentino que se llama Stanislao Bachrach, que es especialista en neurociencias. Stanislao se hizo muy conocido por el tema de las neurociencias en Argentina, pero su carrera profesional original tuvo que ver con la biología molecular. Estudió en Francia, estudió en Estados Unidos, dio clases en Harvard. Hoy está afincado en Argentina trabajando con el tema de las neurociencias, y rescato de uno de sus libros, de los tantos que tiene, algo que dice Stanislao como principal divulgador del pensamiento innovador, y lo que nos dice Stanislao es que la explosión del fenómeno de la creatividad se debe a que hoy, para hacer una diferencia en una empresa, en una organización o en un gobierno, ya no es suficiente con ser bueno técnicamente en algo. La era de la información y del conocimiento, tal cual la conocimos, fue desplazada por la era conceptual, dice Stanislao, donde los creativos y empáticos, subrayo estos dos conceptos, los creativos y empáticos serán los más exitosos. Y remata de esta manera: hoy el conocimiento es necesario, pero no suficiente. Entonces, ¿quiénes son los que toman parte hoy en el mundo laboral, en el mundo tecnológico y en el mundo agrotecnológico?
Bueno, permítanme, siguiendo la línea de los conceptos de Stani, repasar un poco esta curva en la cual nos cuenta diferentes eras a lo largo del tiempo y quiénes eran los protagonistas, los agentes económicos, los que llevaban adelante las actividades en esa era particular. Entonces él dice, bueno, en el siglo XVIII hablamos de la era de la agricultura, donde el principal actor son los campesinos, el campesinado. En el siglo XIX hablamos de la era industrial, donde el personaje que encarna todo lo que significa la era industrial era el obrero de fábrica. Sin embargo, en el siglo XX, la era de la información, quienes personificaban ese contexto y todo lo que sucedía eran los trabajadores del conocimiento. Seguro se acordarán de Peter Drucker, la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, los managers y todos quienes son dueños de su propio destino en función de sus saberes. Pero ahora, en el siglo XXI, estamos en la era conceptual. Y los que lideran y llevan adelante las actividades y traccionan las actividades son los creadores y los empatizadores. Tenemos que tener la capacidad de ser creativos y crear, y tenemos que tener la capacidad más que nunca de poder ponernos en el lugar del otro. Y, y yo particularmente vengo estudiando estos temas desde el año 2015 y quiero compartirles esta nota de uno de los principales diarios de Argentina, que es el diario La Nación, una columna económica que escribe un economista también muy conocido y reconocido en Argentina, eh, gran divulgador de la innovación y la tecnología, Sebastián Campanario, que francamente la primera vez que la leí me llamó tanto la atención que me la capturé para mis presentaciones y no dejo de repasarla, porque no deja de asombrarme. Y básicamente él titulaba El reinado de las ideas y los intangibles, los sesgos que fuerzan a seguir a la manada, y contaba en su columna un hallazgo que surgió la semana pasada, en ese entonces, ¿no? Año 2015, en marzo de 2015, en un medio especializado de tecnología denominado TechCrunch, que mostraba y comentaba algo que se había viralizado en las redes sociales, particularmente en Twitter, sobre el ecosistema de emprendedores y especialistas en innovación, haciendo alusión a un año increíble en ese 2015, en términos de dinámica empresarial. ¿Y por qué era un increíble 2015? Bueno, porque había pasado algo que no había tenido antecedente antes. Y era, por ejemplo, que la firma más valiosa del mundo en términos de transporte no posee sus vehículos propios, que es Uber. La número uno en el negocio inmobiliario no tiene propiedades, Airbnb. El negocio líder de retail no cuenta con inventario propio, que es Alibaba, y la empresa más cara de contenidos no genera sus propios contenidos, que es Facebook. Entonces, imaginen yo que vengo de una familia vinculada al agro tradicional, del interior de la provincia de Buenos Aires, que fue a la ciudad a estudiar una carrera universitaria, pero con una cuestión muy arraigada de que en el agro y en el campo, ya sea en la finca, ya sea en la chacra, lo tangible, lo que nosotros tenemos es clave para poder llevar adelante nuestras actividades, ya sea la tierra, ya sea la maquinaria, y leer que de repente la empresa más importante de vehículos no tiene vehículos, la más importante de negocio inmobiliario no tiene propiedades, y el negocio de retail no tiene stocks y inventario, y la empresa más grande de contenidos no genera sus propios contenidos, bueno, francamente me impactó mucho. Y esto probablemente para ustedes, si son más jóvenes, no es una novedad, pero no deja de responder a este concepto de ambigüedad que les mencionaba al inicio. Y por supuesto que en el agro entendido como los agronegocios, que son esos sistemas complejos que involucran transacciones que van del campo al plato, con un montón de sistemas conexos que dan soporte y servicio para que esas actividades sucedan. Bueno, por supuesto que no estamos ajenos. Miren esta noticia, incluso aún del año 2013, la hamburguesa que no sale de la vaca, decía, sino de la impresora. Y probablemente para ustedes hoy no sea una novedad que se puede utilizar Big Data, que se puede utilizar inteligencia artificial para definir la composición de los alimentos, para definir cómo deben ser las formulaciones, para definir cómo debe ser el proceso productivo, incluso la distribución, ¿no? La hamburguesa que no sale de la vaca, sino de la impresora.
o la carne que se cultiva en un laboratorio y no sale de la hacienda, no sale de la vaca, no sale de lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer como carne, ¿no? La nueva carne, me pregunto yo y comparto con ustedes, ¿ustedes la probarían? Hay un gran debate sobre esto. Lo cierto es que desde el año 2013 hasta esta parte, la tecnología ha venido avanzando muchísimo, eh, y probablemente en algún momento exista la posibilidad de manera masiva de ir a un supermercado, y poder comprar un producto de esta naturaleza, o incluso, quien dice, tener nuestra propia fábrica de carne en nuestra casa. Bueno, no lo sabemos. Incierto, volátil, cambiante, no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. Ahora, ¿qué sí sabemos? Bueno, que los activos intangibles, esas cosas que no podemos tocar, en términos de valor y de creación de valor para las empresas, cada vez son más importantes. Las empresas hoy valen por esos intangibles y no por los activos tangibles, lo que podemos tocar, por sus fábricas, por sus edificios, por sus maquinarias, por su inventario. No valen por eso, valen más por su conocimiento, por sus talentos, por las patentes, valen más por eso. Y miren cómo ha sido un poco este recorrido desde el año 1975 a la luz del índice Standard Poor's, que cotiza en valor en Estados Unidos lo que representan las 500 principales empresas, y dicen, bueno, en 1975 el valor total de esas 500 principales empresas en la bolsa de Estados Unidos, el 83% de ese valor estaba compuesto por activos tangibles y solo el 17% por activos intangibles. Ahora miren cómo ha sido la evolución. Año 1985, 68% sigue siendo activos tangibles, pero ya en 1995 el 68% pasa a ser de activos intangibles, el valor más importante de las empresas. 80% para el 2005, 84% para 2015, y no tengo datos actualizados para hoy. Pero cada vez más, esas cosas que no podemos tocar, esas cosas que no podemos tener, y atesorar y guardar desde el punto de vista presencial y tangible, bueno, no son las que tienen valor. Y entonces nosotros, como profesionales, para poder conjugar esto de la tecnología en el agro y convertirlo en empresas, en startups, en soluciones que sean realmente apropiadas y que puedan generar valor en nuestras economías, también necesitamos metodologías más ágiles, más prácticas, más rápidas. Me gusta poner esta foto porque en un momento pensaba que cuando escribía un plan de negocios hace algunos años era un documento más o menos así. ¿Se acuerdan lo que es un plan de negocios? Seguramente habrán hecho, seguimos haciendo, ¿no? Planes de negocios en el cual uno hace un diagnóstico, reúne información de contexto, información particular, detecta algunas oportunidades. En función de esas oportunidades, toma definiciones. Y la lógica de un plan de negocios me diría que definiría primero la visión, la misión, los objetivos. A esos objetivos les pondríamos metas en el tiempo, y a esas metas le podemos poner un presupuesto, ¿no? Y esas metas nos pueden explicar, por ejemplo, cómo vamos a alcanzar un determinado porcentaje de ventas, y correr un modelo a 10 años para saber cómo nos va a ir, y después descontarlo hasta el día de hoy con diferentes herramientas, les suena seguro la TIR o el BAN, eh, para saber si esa inversión eh, debe realizarse o no. ¿Se imaginan todo eso que ya me llevó mucho tiempo decirlo en esta presentación, que lo tengamos que hacer hoy en este contexto que cambia tan rápido? Si nosotros nos tenemos que sentar a buscar información sobre un negocio y nos toma 3 meses, 6 meses, o un año discutir si lo vamos a hacer o no. Probablemente cuando tomamos la decisión de que sí, las condiciones originales por las cuales habíamos decidido entrar en ese negocio cambiaron. Y probablemente todo eso que proyectamos también cambió, y ya carece de sentido. Entonces necesitamos metodologías mucho más ágiles para poder convertir esto de agro y tecnología, como les decía antes, en una solución que pueda ser un emprendimiento, una startup o una empresa que puede escalar, ¿no? Y en esto de utilizar metodologías ágiles, déjenme compartir con ustedes el modelo de Design Thinking.
del pensamiento de diseño, que seguramente también habrán escuchado hablar, que es como una ineludible a la hora de llevar adelante distintas decisiones empresariales. Y que nos propone una secuencia de pasos para tratar de rápidamente acotar ese contexto, pasar de la idea a la acción y probar si realmente lo que nosotros pensamos que puede funcionar funciona o no, o por el contrario no funciona. Entonces el modelo de Design Thinking nos permite esta secuencia. Primero, empatizar, como les decía al principio. ¿Qué es empatizar? Bueno, agudizar nuestro sentido para ponernos en el lugar de los demás, para tratar de ver el contexto, de ver la realidad, no mediante nuestros propios ojos o mediante nuestros propios modelos mentales, sino tratar de hacer un esfuerzo por entender qué piensa el otro, qué necesita el otro, qué está pasando ahí afuera. Después de hacer ejercicio de empatizar, uno reúne mucha información y lo que propone el modelo es definir claramente sobre qué oportunidad o sobre qué necesidad de las detectadas podemos trabajar. Una vez que definimos claramente sobre qué necesidad detectada vamos a trabajar, avanzamos en el plano de las ideas, de la ideación, tormenta de ideas, la metodología que quieran, y trabajamos con diferentes posibilidades. Pero esas ideas, propone el modelo, no deben quedar solo en la idea, sino que necesitamos bajarlas a la realidad. Por ejemplo, mediante un prototipo. Un prototipo que es algo así como una aproximación imperfecta de nuestro producto final, ¿no? Que le faltan cosas, que le faltan componentes, que no está hecho 100% como lo imaginábamos, pero que nos permite testear lo que es el último paso, nos permite evaluar. Entonces, una vez que nosotros podemos evaluar si sirve, si no sirve, si lo van a usar o no lo van a usar, si es que lo que nosotros queremos o lo que realmente querían el consumidor o el cliente, bueno, ahí podemos pensar en avanzar en un plan de negocios más estructurado, o si no, por el contrario, corregir, volver a empatizar, volver a definir, a idear, a prototipar en un modelo tipo cíclico de iteraciones hasta encontrar el mejor modelo posible, ¿no? Piensen esto incluso para el mundo de la tecnología, usando la tecnología que ustedes quieran meterle, ya sea hard o soft, la que quieran, y tratando de que eso resuelva un problema en la realidad de los sistemas de agronegocios. Bueno, es fundamental que esta metodología la tengamos internalizada y nos acompañe en nuestras actividades profesionales y también en las empresas. Fundamental. Y usando esas tecnologías, permítanme hacerle también un repaso muy rápido de una herramienta que a mí me gusta mucho y que también la utilizo mucho para trabajar con empresas de agrotecnología. Abro un paréntesis, profesor Diego y Leoncio van a decir, lo convocamos a Mariano para hablar de tecnología y todavía no sacó ni un láser ni una imagen satelital. Tengan paciencia que ya va a llegar. Cierro el paréntesis. Y déjenme contarles rápido qué es este modelo, que seguramente también conocerán, y si no lo conocen, los invito a que lo exploren como una metodología ágil para definir un modelo de negocios sobre el cual después podemos construir un plan de negocios. Y esta metodología ágil se llama el lienzo Canvas, desarrollado por Alexander Osterwalder, que particularmente me parece interesante porque nació en un ámbito muy parecido a este que estamos compartiendo hoy, ¿no? Que es la academia, mientras Osterwalder cursaba su doctorado en la Universidad de Lausana en Suiza. Y estaba viendo justamente eso, que necesitábamos modelos más ágiles para definir estrategias, para planificar, no buscar tanta información, hacer documentos eh, pesados, burocráticos, muy estructurados, con mucha información que ya nadie vuelve a leer, sino una metodología más ágil que nos permita ver de un solo pantallazo todos los componentes que tiene una empresa y poder tomar decisiones en equipo, discutiendo en equipo. Y por supuesto pudiendo corregir. Em, a mí me gustaría preguntarle sobre todo si hay alguien que no está familiarizado con el modelo, si se les ocurre por dónde se lee y cómo se repasan estos 9 cuadrantes del lienzo Canvas de Alexander Osterwalder. Pero como tampoco tenemos tanto tiempo, me voy a adelantar a la respuesta y déjenme contarles que este modelo no arranca discutiendo nuestra propuesta de valor
no arranca discutiendo en los costos que nos genera desarrollar un producto o un servicio, no arranca discutiendo actividades o recursos. Ya. ¿Sí? ¿Tengo una voz ahí? Ah, perdón. Bien, les decía, no arranca discutiendo canales o fuentes de ingreso, ni siquiera los socios. Arranca definiendo para quién, para qué segmentos de clientes nosotros vamos a tratar, utilizando la tecnología, de desarrollar distintas propuestas de valor, ¿no? Y déjenme, si me acompaña la tecnología, contarles muy rápidamente cómo se lee esto. Esto se ve, ¿no? Primero comenzamos por acá. Comenzamos por definir para quién. Y esto es tremendamente importante cuando una empresa empieza con un proyecto tecnológico, porque generalmente uno empieza con un proyecto tecnológico desde la pasión, desde algo que a uno lo moviliza o le interesa, pero a veces no importa tanto lo que moviliza o me interesa a mí, sino que me importa más lo que moviliza o me interesa al cliente o al usuario o a la persona para quien nosotros estamos desarrollando esta solución. O, como le llamo a Osterwalder, la propuesta de valor, que es el segundo componente que nos propone Osterwalder en este lienzo Canvas. Una vez que definimos para quién, definimos una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor no solo es un producto o un servicio, sino que tiene un poco de producto, tiene un poco de servicio, tiene un poco de intangible y tiene un poco de tangible. Tiene todo condensado en una propuesta que el cliente necesita, que le resuelve un problema, que lo ayuda con algo que lo acecha o que le duele, ¿no? Le resuelve un dolor. Esa es una propuesta de valor. Una vez que resolvimos la propuesta de valor, discutimos por qué canales la vamos a entregar, canales digitales, canales virtuales, cómo entregamos información. Hay múltiples canales. Y una vez que discutimos el canal, vamos a discutir qué tipo de relación vamos a tener con los clientes. Puede ser una relación de acompañamiento o venta personalizada, pues, o puede ser, por el contrario, una relación completamente de autoservicio, en el cual el cliente entra a un supermercado y no lo atiende nadie, se atiende solo, o lo atiende un robot. Esa definición la discutimos en ese cuadrante. Como consecuencia de esta parte, de esta primera parte creativa, vamos a tener la posibilidad de definir una fuente de ingresos y cuál es el precio que mejor ajusta a la propuesta de valor que definimos para un cliente. Y noten que acá no hablamos de costos, hablamos de primero definir los precios porque tienen que estar aproximados al valor. Como consecuencia de haber definido esto, por supuesto, hay que construir la propuesta de valor. Tenemos que involucrar recursos, recursos físicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos varios, y tenemos que involucrar actividades, hacer cosas. Bueno, ¿cuáles son los recursos clave y cuáles son las actividades clave que tenemos que llevar adelante para construir la propuesta de valor? Son las preguntas que nos propone Osterwalder con su modelo en estos campos, y las que nosotros no llevemos adelante por nuestra propia cuenta, las vamos a llevar adelante por cuenta de los socios estratégicos que están afuera de la organización, que pueden ser nuestros proveedores, que pueden ser algún tipo de partner, que nos va a ayudar a construir la propuesta de valor y a desarrollar las actividades o los recursos que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Y como consecuencia de discutir estas tres cosas, actividades, recursos y socios estratégicos, la gestión de esos socios, vamos a tener una estructura de costos determinada. Que por supuesto esa estructura de costos tiene que ser menor que los ingresos, si no, no tenemos una empresa, si no, no tenemos un negocio. Pero básicamente quería compartir con ustedes esta rápida recorrida por el lienzo de Osterwalder. Recuerden que comenzamos por acá, ¿no? Por los segmentos de clientes. Y para el mundo, ahora sí me voy a meter un poco en el mundo de agro y tecnología. Vamos a tratar de hacer un repaso de dónde la tecnología está tomando lugar, está tomando parte y está ofreciendo soluciones en
en nuestra forma de producir, ¿no? En nuestra forma de producir, ya sea alimentos, energía, distintos servicios, etc. Bueno, esta imagen tiene solo el campo conectado en acción. Eh, Solo posibilidades tecnológicas mirando la producción de la tranquera para adentro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está de la tranquera para afuera, logística, distribución, financiamiento, cobertura de precios, etcétera, 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 una larga lista de precios, no la tengo, ¿no? Pero la tecnología, por ejemplo, hoy nos permite conectar de manera remota o identificar y tener trazados de manera remota a los animales que tenemos en nuestra producción, al ganado, por ejemplo, y saber cuál es el estado el corporal, la ubicación, si tiene algún problema de salud, si se está moviendo o no se está moviendo, si está convirtiendo y aumentando el peso de la manera que necesitamos o hay que corregir la dieta porque eso no está funcionando. Bueno, es una posibilidad. Otra posibilidad es contar con distintos tipos de sensores, como pueden ser una estación meteorológica, que está monitoreando en tiempo real qué pasa con el clima y nos da información sobre si tenemos que regar, no tenemos que regar, hay riesgo de que aparezca alguna plaga, alguna enfermedad o no hay ningún riesgo, o incluso si tuvimos algún evento, cuál fue la severidad de ese evento, eso es una posibilidad. Los sistemas de riego automatizado son otra de las posibilidades. Cuidar el agua al máximo y hasta el último milímetro y no tirar agua porque sí, sino que saber exactamente con precisión el grado de humedad que tiene nuestro suelo y si es el que necesita nuestro cultivo para seguir creciendo o no, o si realmente necesita que lo ayudemos. Eh, Vehículos autónomos, tractores autónomos, por ejemplo, ya hay y se pueden adquirir. Hay algunas empresas que están desarrollando esa tecnología, como puede ser Case, una empresa muy conocida de tractores del grupo CNH. Están desarrollando tractores autónomos, pero todos los vehículos, de manera general, que se mueven en el campo, hoy pueden estar ofreciéndonos teniendo un seguimiento satelital, un seguimiento remoto. Podemos saber exactamente cuál es el recorrido que esos vehículos tienen dentro del campo, de qué manera están produciendo, cuánto combustible están consumiendo, cuánto estamos cosechando. La cosechadora en este momento está cosechando bien, está cosechando mal, con qué grado de humedad está cosechando. Y concentrar toda esa información en un panel que a nosotros nos permita saber cómo estamos llevando adelante la producción, ¿no? Y poder conectarnos también, no solamente estando presentes ahí, sino tener un seguimiento de la producción de manera remota, con muchos indicadores, con muchos sensores que nos dan información y que nos dicen qué es lo que está pasando. Y podría seguir describiendo cosas sobre esta imagen de las que se les ocurra, pero como les dije al principio, no es el corazón, al menos de la expectativa que yo quería, de lo que quería discutir con ustedes. Pero entonces, de manera general, la tecnología puede aportar en todo el sistema, no solamente del campo de la tranquera para adentro, como nosotros le llamamos en Argentina, el campo de la tranquera para adentro, sino también antes, en la investigación y desarrollo, en la logística, en el financiamiento o en distintas coberturas de seguros, en la comercialización y en la comunicación. em, probablemente, probablemente si yo lo pregunto no surja de manera espontánea, pero al menos en Argentina, si yo les dijera cuál es la tecnología más difundida y más utilizada por todo el sistema de agronegocios de producción de commodities en la actualidad, sin dudas es el WhatsApp, sin dudas, desplazando completamente el correo electrónico, desplazando a los llamados por teléfono, desplazando al sistema de radio que podíamos tener. Mientras haya señal, la gente utiliza WhatsApp. Se transfiere documentos, envía audios, aprueba operaciones, resuelven todo por WhatsApp. Es parte de nuestra vida. Estamos abandonando los mails por WhatsApp. Y casi que no nos dimos cuenta. El empaque
distintas tecnologías y posibilidades de desarrollos en el empaque para mantener las condiciones de nuestros productos y de nuestras producciones para que no se deterioren. La trazabilidad, la trazabilidad que el mundo demanda tanto hoy, que es saber eso que, eso que se produjo. Ese platillo de carne que está comiendo un inglés en un restaurante en Londres. O, o el algodón que se utilizó para producir una prenda en alguna parte del mundo. Bueno, ¿de qué manera se produjo? ¿Involucró algún tipo de desmonte? ¿Tuvo algún tipo de impacto negativo con el medio ambiente? La utilización de fitosanitarios o de distintos productos para el cuidado del cultivo, ¿cómo fueron aplicados? ¿Estuvieron aplicados correctamente? ¿Quién fue la familia o la empresa que está detrás de esto que yo estoy comiendo y lo estoy adquiriendo en una góndola de China, de India o de cualquier otro país del mundo? Bueno, la trazabilidad y la tecnología para esa trazabilidad, como puede ser el blockchain, es otra de las posibilidades que nos da este mix de agro y tecnología. La gestión contable y los sistemas integrados, ¿no? Las posibilidades que nos ofrecen de tener en tiempo real información, por supuesto que también están cruzados por la tecnología, los recursos humanos, la gestión de recursos humanos, de los talentos, de nuestras personas. Bueno, absolutamente que hay plataformas y desarrollos para tratar de mejorar con ellos, saber cómo generar mejores estímulos, cómo generar incentivos para que ellos manifiesten su máximo potencial y como consecuencia de eso nosotros tengamos equipos más competitivos. Bueno, por supuesto que la tecnología está ahí. Y una larga, larga, larga lista de etcétera, 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 etcétera. Las posibilidades es un mundo de posibilidades. Em, Déjenme compartirles algunas definiciones que aún no están del todo cerradas, porque depende qué autores tomen. El concepto de ACTEC podrá ser más grande o más chico, pero yo les traje esta que dice así: las ACTEC son aquellas empresas que proveen servicios intensivos en conocimiento, basados en tecnologías digitales para las diversas etapas de las cadenas agroalimentarias, desde la producción a campo hasta las fases de industrialización, logística y comercialización. Y en lo personal, las que se denominan como Food Tech o las que se denominan como la FinTech inclusive, para mí, si están aplicadas al sector agropecuario, también de alguna manera forman parte del ecosistema AgTech. Es decir, acá tenemos un sinnúmero de posibilidades. Y un sinnúmero de posibilidades que están desarrollando y jugando las pequeñas empresas, las startups, las empresas que recién nacen, pero por supuesto las grandes empresas y las grandes empresas productoras del agro, de semillas, de insumos, de maquinaria, pero también las grandes empresas de tecnología. Las grandes empresas de tecnología, de telecomunicaciones, también están mirando, sin conocer el campo, sin conocer el agro, y aprovechando todo su know-how y todo su conocimiento estrictamente tecnológico, cuál es la mejor manera para agregar valor y meterse en nuestro mundo, ¿no? Así que hay muchos actores, dependiendo de cada país y dependiendo de cada lugar, la composición de cómo se relacionan y se vinculan estos actores es bien diversa. Ahora, de manera general, miren todas las empresas y las startups que hay en todo el mundo para todos este tipo de soluciones. Desde el control de agua y monitoreo, hasta asegurarnos de que algo está fresco, hasta discutir pérdidas y desperdicios, análisis de información, blockchain, seguridad alimentaria, IoT, etcétera, riego por precisión, siembra automatizada, cobertura de cultivos, etcétera. Esta presentación igual se las voy a hacer llegar al profesor Leoncio para que quienes quieran puedan tener acceso nuevamente a ella, pero lo que quiero que vean acá es la cantidad de posibilidades y la cantidad de actores que están tomando parte en este ecosistema de manera actual. Y sin meterme en el mundo tecnológico, como les decía,
Sí hay una enseñanza que el mundo de los negocios, en esto de que el cliente es quien tracciona la cadena, también le da al mundo tecnológico, ¿no? Al mundo del diseño. Porque a veces las cosas no son exactamente como nosotros las pensamos y las diseñamos, sino que las cosas son de otra forma. Las cosas son como la gente las necesita. Y si nosotros no tenemos esta capacidad de empatizar, con la cual yo les marcaba tanto al principio, bueno, vamos a diseñar plataformas que son difíciles de usar, que la gente no se va a acostumbrar, que no van a ser amigables, que no van a resolver un problema, sino que nos van a generar uno nuevo. Así que necesitamos también en el diseño de las tecnologías eh, ofrecer y sumar esta mirada del usuario, esta mirada del cliente. Eso es absolutamente necesario. Bueno, déjenme, para ir cerrando y pasar a la parte de preguntas, y también me gustaría poder interactuar un poco con ustedes y mirar recibir alguna de sus opiniones y también alguna de sus preguntas. Déjenme contarles de manera rápida qué es lo que está pasando en el ecosistema argentino de AgTech. ¿Qué, qué empresas tenemos? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Están absolutamente desarrolladas o no? ¿Todavía les falta? ¿Quiénes son los protagonistas que crearon esas empresas? Bueno, voy a tratar de hacer una vuelta rápida por ahí. Y para eso voy a tomar un estudio denominado las ACTEC en Argentina, Desarrollo Reciente, Situación Actual y Perspectivas, desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en equipo con algunas asociaciones de productores, facilitar la base de datos para evaluar este trabajo cuantitativo, ¿no? Bueno, encuestaron una cantidad de empresas, más de 100, y en promedio, todas las empresas que encuestaron en Argentina tienen 7 años de vida. Las startups, las jóvenes empresas que nacieron con el propósito de incorporar tecnología o utilizar tecnología para brindar una solución inteligente a distintos desafíos del agro, ¿no? Esas son las AgTech. Bueno, en promedio tienen 7 años de vida. Realmente son jóvenes. Son empresas que están apenas naciendo. Y además no solamente nacen y se constituyen, sino que les lleva un tiempo desde que se junta un equipo, detecta un problema, empatiza con ese problema, trabaja en la solución y después que trabaja en esa solución decide formalizarse para constituir una empresa que ofrezca servicios y cobre por brindar o prestar esa solución. Bueno, en Argentina, según este trabajo, las empresas que se encuestaron se formalizaron al cabo de 1 año y medio de su creación. Es decir, se juntaron los equipos, se constituyeron los equipos, se empezaron a trabajar, pero tardaron más o menos 1 año y medio en formalizarse, en tener una forma jurídica, una constitución societaria, ¿no? Y un 20% de ese total encuestado, tardó más de 2 años en ese proceso. ¿Cómo son los equipos de estas startups de AgTech encuestadas con este trabajo en Argentina? Bueno, más del 80% de los equipos está compuesto por universitarios, economía del conocimiento, de formación completa o incompleta. El 17% de los encuestados cursó una maestría y aproximadamente un 4% de estos encuestados, de estas empresas encuestadas, cuentan con personal que tiene un doctorado. Adicionalmente, el 12% de los profesionales empleados en empresas de AgTech tuvo experiencia previa en investigación académica o científica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas de las startups de Argentina nacieron en lugares como este, probablemente motivadas por una charla como esta, ojalá. Ojalá alguna de las cosas que podamos decir hoy o en este ciclo internacional, esta Semana Internacional de Agronegocios que ustedes están viviendo, les despierte la curiosidad por emprender y sean ustedes quienes, junto a otros colegas de diversas extracciones, probablemente con equipos multidisciplinarios, puedan llevar adelante las empresas del futuro, ¿no? Porque el conocimiento es necesario, pero recuerden, no suficiente. Em,
Bueno, ¿y cómo están en términos de recaudación las AgTech en Argentina? ¿Ganan dinero? ¿No ganan dinero? Al momento no presentan grandes volúmenes de facturación si uno mira al menos el universo de estas empresas encuestadas, ¿no? El ingreso promedio de las empresas que efectivamente habían registrado ventas quiere decir que hay algunas que todavía no vendieron. Hay empresas que están constituidas, que están trabajando o pivoteando una solución o un modelo de negocios y que, con tecnología y que todavía no vendieron. No hubo ninguna venta. Ahora, el ingreso promedio de las que vendieron fue del orden de los $225.000 anuales. Pero hay solo 10 empresas de todo este universo que concentraron el 91% de las ventas totales de esta encuesta. Y es más aún, de esas 10 hay 3 empresas más grandes que representaron el 69% de las ventas totales. Y hay 30 empresas y un pelotón de micro, pymes, startups nacientes que apenas alcanzaron ingresos anuales o tuvieron ingresos anuales menores a los $1.500. Si son momentos de nacimiento de este ecosistema de mucho poner, de mucho probar y todavía no tanto de cosechar, ¿no? Al menos esos son los datos que nos da esta encuesta. Y esos ingresos que obtienen estas empresas, no solamente no sirven básicamente para retirar dividendos o para que los accionistas se lleven esos ingresos a su casa, sino que se reinvierten. Las actividades de I+D son recurrentes en las empresas y todas las firmas que reportaron ingresos también mencionaron haber realizado actividades de I+D. En promedio, las empresas invierten el 41% de sus ingresos en este tipo de actividades. Es decir, las AgTech de lo que ganan reinvierten. ¿En qué reinvierten? En investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para seguir ajustando su tecnología, para seguir ajustando su modelo de negocio, para seguir empatizando con el cliente. Y ahora sí, tenía pronosticado más o menos una hora de reunión con ustedes, pero déjenme contarles algunos casos concretos que si tienen tiempo y ganas, los invito a profundizar visitando las páginas web, buscando en YouTube alguna de las presentaciones a cargo de los socios fundadores de estas empresas que rápidamente les voy a presentar para ir cerrando y pasar al espacio de preguntas y comentarios. Me gusta particularmente el caso de S4 porque la recuerdo como una de las primeras empresas de AgTech de Argentina, autodefinida en ese entonces como una empresa de agricultura de precisión. ¿Y qué es esto de agricultura de precisión? Bueno, que ya vamos a mirar al suelo, al campo y a los cultivos, no de manera de grandes superficies como si fuera todo igual, sino que vamos a tratar de identificar particularidades, tipos de suelo, tipos de cultivos, y esas tipicidades, esas particularidades que tienen los climas, que tienen los microclimas o que tienen los suelos, nos van a dar a nosotros información sobre cómo podemos producir mejor. No de una manera genérica, sino cuidando metro por metro, centímetro por centímetro, optimizando el cultivar que colocamos en el lugar para que mejor se pueda expresar y utilizando distintas técnicas para que los recursos disponibles para que ese cultivar crezca le den la posibilidad de crecer de manera más rápida y con un mayor rendimiento. Bueno, S4 fue pivoteando su modelo de negocios y hoy es una empresa que se dedica a la gestión de riesgos y particularmente le preocupan los riesgos sistémicos, como puede ser la sequía. Vieron que nuestras producciones están muy ligadas a lo que pasa en términos climáticos. Cuánto va a llover, qué temperatura vamos a tener. En función de eso tomamos decisiones. Sembramos, cosechamos, fertilizamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando viene el agua, o cuando el agua no viene, o cuando algo no llueve, entramos en un gran problema. Y bueno, y S4 se dedicó a gestionar eso. Y concretamente utilizan imágenes satelitales para tratar de muchas imágenes satelitales, ¿no? Secuencias largas de datos de imágenes satelitales que son validados con verdad de campo, es decir, que permiten saber esa información que me brinda la imagen satelital, ese píxel, ¿qué es en el campo? ¿Es soja, es trigo, es maíz, es girasol? ¿Qué tipo de cultivo es? Bueno, y a lo largo del tiempo, ¿cómo se comportó?
y cuál fue la paleta de colores que tuvo, ¿no? Y en función del clima, ¿cuál fue la secuencia y la paleta de colores que tuvo ese cultivo? Y entonces, sabiendo esa historia para atrás, ¿qué es lo que nosotros podemos proyectar y pensar para el futuro? Y someter esa información con diferentes modelos matemáticos y algoritmos al futuro para tratar de predecir distintos escenarios de acuerdo a que llueva más, que llueva de 100, que llueva 80, que llueva 60, que llueva 40, que llueva menos. Y ese conocimiento le da a esta empresa la posibilidad de diseñar distintos tipos de coberturas, pueden ser derivados financieros o pueden ser distintos tipos de seguros, ajustadas a estas variables, ¿no? Entonces, mirando el historial, corriendo las imágenes satelitales en función de diferentes parámetros, en este caso de alguna curva matemática, dice que si el parámetro ajustó o no ajustó, superó un umbral o no superó un umbral, significa que en el campo hay más sequía o menos sequía. Y si eso sucede, significa que mi seguro o mi cobertura tiene que pagar o remunerar o activar ese siniestro o no activarlo. No, un sistema de coberturas de riesgo utilizando tecnología, en este caso de imágenes satelitales. Eso es lo que hace la empresa S4. Y no solo para productores, ¿no? Porque cuando nosotros no cosechamos, todo el sistema se paraliza. Cuando nosotros no cosechamos en Argentina, ¿qué pasa el año siguiente? Bueno, no se venden tractores, no se venden camionetas, no se hacen inversiones en insumos adecuadas, a veces no se devuelven todos los nutrientes que el suelo necesita, etcétera. Pueden pasar un montón de cosas. Entonces, esos actores también pueden tomar una cobertura utilizando esta información. Los invito entonces a investigarla. U otra empresa como Auraban, que mediante una plataforma nos permite, una plataforma que puede ser utilizada en una app en nuestro teléfono celular o puede ser utilizada en nuestra computadora. Nosotros podemos cargar y georreferenciar los lotes y el campo o la superficie en la cual trabajamos y a esa georreferenciación y a ese mapa poder cruzarle otros tipos de mapas de temperaturas, de humedad, históricos, de tipos productivos, etcétera, 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 y tener en la palma de nuestra mano un conocimiento muy preciso sobre qué es lo que está sucediendo. Podemos saber qué está sembrado, podemos saber cómo nos rindió el campo, si en la parte más baja rindió menos, si en la loma rindió más, si el cultivar que pusimos hay que ajustarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener una gestión integral utilizando una plataforma como esta, de las cuales Auravant hoy con distintos partners suma semana a semana nuevas funcionalidades y de las cuales hay algunas otras en el mercado. Les invito también a que exploren un poco ese tema. O el caso de empresas como Cauré, que están preocupadas por entender qué es lo que pasa con las precipitaciones en Argentina. En Argentina no tenemos, nuestra red de estaciones meteorológicas pública no es muy densa, es decir, tenemos un territorio muy grande y no tenemos una cobertura significativa de estaciones meteorológicas que nos permita saber con precisión qué es lo que pasó en todo el territorio. Entonces, a veces tomamos información de una estación meteorológica que está muy alejada de nuestra producción y realmente eso no es representativo. Bueno, Caburé trabaja para tratar de resolver ese problema, tratando de integrar y juntando información de múltiples redes de estaciones meteorológicas, no solamente públicas, como en Argentina pueden ser la red del Servicio Meteorológico Nacional o del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, perdón, sino las de las bolsas de cereales, o las privadas, estaciones privadas que uno puede voluntariamente conectar a la red de Caburé y a su vez nutrirse de información de otras estaciones meteorológicas que están en la zona para tener un conocimiento más preciso de cómo nos trató el clima tomando esta información, ¿no? O de esta empresa que se llama Milar Agtech, que ha desarrollado distintos tipos de soluciones utilizando tecnología de vanguardia para resolver problemas del agro. Entre ellas tienen una muy destacada que se llama EcoSniper, que EcoSniper básicamente es un sistema de aplicaciones dirigidas que permite aplicar distintos fitosanitarios en el cultivo
en la medida que emerja alguna maleza que nosotros no queremos, ¿no? Miren, en Argentina seguramente ustedes estarán familiarizados con el concepto de commodities, en el cual uno siembra un maíz y está completamente el campo igual, y a veces aparecen malezas que no son las que nosotros queremos para nuestro cultivo. Entonces el tratamiento de esas malezas muchas veces se hace de manera igual. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se aplica a productos donde no necesitamos. Bueno, Millar, mediante CoSniper, desarrolló una tecnología para tratar de leer con distinta tecnología qué es lo que pasa en el campo y aplicar el producto que se necesita solamente donde se lo necesita. Y los lugares donde no se lo requiere, no se lo aplica. Tenemos ahí está, gracias por el micrófono. Entonces le decía, desarrollaron un sistema de aplicaciones dirigidas que aplica exactamente donde se necesita y donde no se necesita, no. En la actualidad, algunos productos algunas propuestas de este estilo que se pueden acceder a nivel mundial, utilizan sensores, ¿no? Entonces el sensor va corriendo el sensor por el campo y donde lee verde, aplica ese producto. La particularidad que tiene Millar es que no trabaja con sensores, sino que trabaja con cámaras ópticas, y sus cámaras ópticas entran al cultivo y van filmando y leyendo con inteligencia artificial qué es lo que está pasando, y Millar está trabajando en la actualidad para enseñarle a sus algoritmos qué es cultivo y qué no, es decir, qué es maíz y qué no es maíz. De manera de que puedan entrar con esta tecnología al campo, ir recorriéndolo una vez que el cultivo está emergido, y donde hay un maíz, lo reconoce que es un maíz, no aplicar ningún producto, pero donde hay una planta que no es el que nosotros sembramos, que es una maleza, bueno, aplicarle el producto que requiere. Una solución para esa problemática del campo. Y bueno, para cerrar, y si estoy más o menos en el tiempo de una hora que tenía previsto, quiero dejarles lanzar esta pregunta y dejarla un poco flotando en el auditorio. ¿Dónde piensan que nosotros, como futuros profesionales de los agronegocios, podemos agregar valor a todos estos ecosistemas que conjugan agro y tecnología? No voy a responder, voy a tomar alguna pregunta que salga, pero sí quiero recordar que desde que una tecnología nace y se implementa hasta que se vuelve obsoleta, hay una cantidad de momentos que suceden y contextos que suceden que podrían representarse, por ejemplo, con esta curva, ¿no? Que es el ciclo de vida de un producto. Pero me sirve para contar esto, que lo que nosotros necesitamos como conocimiento de una startup o de una empresa como fundadores, probablemente no nos alcance a los 10 años porque necesitamos aprender otras cosas, ¿no? Nosotros fundamos una empresa y sabemos de matemática, de ingeniería, de equipamiento, sabemos de hardware, sabemos de software, pero después tenemos que saber de negocios, y después tenemos que saber de leyes, y después tenemos que saber de marketing, y después tenemos que saber de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que el ciclo de vida de nuestras soluciones avanza, nuestro conocimiento y nuestros equipos también se van modificando. No sé si se acordarán, por ejemplo, pero a Steve Jobs lo echaron de su propia empresa, ¿no? Y que había fundado. Y después, mediante otra innovación de otra creación, lo volvieron a incorporar. Bueno, Diego, Leoncio, Ana, por mi parte, esta era un poco alguna de las ideas que había traído para compartir con ustedes. Eh, Quiero ver si tenemos alguna pregunta eh, o algún comentario, alguna reflexión para discutir un ratito con ustedes. Agradecemos la participación de Mariano Villani nos ha dado una excelente exposición. Ahora tenemos preguntas en el chat, pero se van a responder después le voy a dar el pase a nuestro profesor Diego Fernández, lo invito, docente de la maestría, a que nos comparta por favor sus reflexiones del tema tratado.
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mariano. Muy buena tu presentación y me agrada mucho más el hecho de saber de que estamos bastante sintonizados, ¿no? Fíjate tú, cuál es mi primera diapositiva, ¿no? A mí también me gusta recurrir a la historia para explicar la tecnología y la innovación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, vehículos de distintos tipos, ¿no? Vemos aquí en la esquina superior izquierda, vemos este primer scooter del año 1915. Estos scooters eran con motor a gasolina, ¿no? Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo tomaron los scooters en verse circular por la ciudad? ¿Qué tuvo que pasar para que los scooters se masificaran como se masificaron, ¿no? Tuvieron que aparecer las aplicaciones en el teléfono porque las personas no querían ser dueñas de un scooter, las personas querían alquilarlo, ¿no? Y eso me lleva al tema de la economía circular, ¿no? En la que cada vez somos menos dueños de cosas y cada vez utilizamos más cosas de las que no somos dueños. Y tan fuerte es esta tendencia de la micromovilidad que esta compañía, que fue de hecho estos suizos de Micro, fueron de los primeros en masificar el scooter a nivel mundial, ¿no? Después han salido otras marcas, ¿no? Y en el 2019 BMW también pues se sumó a su modelo de scooter, ¿no? Pero pasemos a los autos mejor. Y yo siempre pensé que el primer auto híbrido fue el Toyota Prius, pero no, me equivoqué. Resulta que el primer Toyota Prius, que bueno, ya hay un error, no fue en 1915 que salió, pero sí fue ahí por el 2000 o antes incluso, ¿no? No recuerdo bien exactamente cuándo salió el primer Toyota Prius. Pero el primer auto híbrido fue ese que ustedes ven arriba, del año 1896, antes que el modelo T de Ford. Y sin embargo, no fue la tecnología que prevaleció en adelante, ¿no? O sea, la segunda revolución industrial es, entre otras razones, automotriz y electricidad, ¿no? Pero no fue el auto híbrido el que prevaleció. Toyota lo rescata ese concepto y valora el hecho de que se acomodaría mucho más a países que no tienen una infraestructura para cargar eléctricamente los autos. O sea, Toyota es una compañía que se caracteriza, entre otras cosas, por la prudencia, ¿no? Ellos llegaron a Estados Unidos por primera vez a montar una planta y lo hicieron de la mano de General Motors. Después pusieron ellos mismos sus plantas. O sea, la prudencia ha regido sus decisiones. Y ahí la prudencia también debe regir un poco las nuestras cuando hablamos de tecnología. Y voy a tocar eso un poquito más adelante. Y para que vean de que todo regresa, quería mostrarles ese BMW iZ del año 55. Y ahora esta misma compañía Micro de los scooters está lanzándolo como auto. El modelo se llama Microlino. Sale en diciembre de este año, cuesta, si alguno lo quiere, cuesta 12.000 euros. Hay 3 versiones, depende de la autonomía, depende de si tiene 1, 2 o 3 baterías, y puede llegar a tener una autonomía de 300 kilómetros y llegar hasta 90 kilómetros por hora, más o menos, algo así. No sé si conocen a Marc Vidal. Marc Vidal es un consultor de empresas, conductor de programas de televisión para la televisión española, y entrevistó en enero de este año a este señor Muhammad Yunus. Él es de Bangladesh, fue premio Nobel de la Paz. Él se hizo acreedor al premio por sus aportaciones en el mundo de las microfinanzas. Y él
mencionaba, ¿no? La tecnología no es el motivo, sino el mecanismo. Y que en todo el análisis que hagamos sobre ella debemos proteger nuestra esencia, remarcando que lo mejor era entender la historia de la tecnología. Entonces, eso me llevó a, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener alguna vez estos almanaques que utilizaban hace muchos años los agricultores, los almanaques Bristol. Bueno, yo sí he tenido la oportunidad, pero no acá en el Perú, sino en viajes. Y cuando lo veía lo compraba porque, entre otras cosas, también muestran información interesante, ¿no? Datos que me hacían recordar a Selecciones, ¿no? A la revista Selecciones. En una revista de la Universidad de Caldas, escribieron sobre esta revista de Bristol, que se publica en Colombia también, ¿no? Y menciona lo siguiente: el Bristol representa actualmente, tiene más de 200 años esta revista, un artefacto de anclaje con el mundo rural colombiano, un mundo donde las fuentes de certeza eran pocas y concretas. El nombre se regía por el Día del Santo, el clima por los ciclos de la cosecha, y hasta los refranes no resultaban fuera de base en una sociedad pequeña y cerrada. Lo que hoy mueve quizá su compra es una nostalgia en un mundo que se rige por la incertidumbre y que vive la violencia al azar del calentamiento global, que ya no permite que el pronóstico del almanaque sea fiel a la realidad. Pero al mismo tiempo este librillo naranja se presenta como un portarretrato de otro tiempo, de un lugar y unas costumbres, olores y sabores, esto suena medio raro, ¿no?, que traen ese fermento que ha caracterizado a lo popular, esa tendencia a pensar en un mundo de lo rural y de lo obrero. Tienen en su nicho formas de coexistir ancestrales y originarias con las cuales resisten los embates, en principios civilizatorios y luego globales de la sociedad contemporánea. Bueno, esta publicación de Bristol también tiene su versión online, ¿no? También tiene su versión online, desde su página web, pero yo principalmente quiero dejarles la recomendación de que se suscriban a una revista que los mantenga de manera permanente y sencilla de entender todos estos temas relacionados a la tecnología, ¿no? Que, como mencionaba Mariano, son muchos, y lo clave aquí es identificar los desafíos y dónde podemos aportar valor, y ahí, como él muy bien comentaba, la herramienta de lienzo Canvas es clave, ¿no? La herramienta de lienzo Canvas es clave y es algo que debemos practicar, ¿no? Yo en otros cursos con estudiantes siempre les digo que lo clave es una buena segmentación, ¿no? O sea, esa es la clave, ¿no? Pero antes de la segmentación está entender dónde le duele al cliente, ¿no? Las necesidades del cliente, y a partir de ahí segmentas. No me hagas un checklist de cosas por hacer. No, dime dónde le duele al cliente. Y después todo sale lindo, todo sale muy bonito. Esta revista del MIT sale cada 2 meses y al principio del año publica una revisión de cuáles son las 10 tecnologías emergentes más importantes del año. Y lo interesante de ese resumen de las 10 emergentes más importantes es que te explica cuál es la tecnología, en qué consiste, por qué es importante, quién la está desarrollando y cuándo va a estar disponible. ¿No? En ese sentido, yo revisé los últimos 9 años, ¿no? Y bueno, en el 2013 le llamaban las tecnologías rompedoras. ¿Y de qué hablaban? Del aprendizaje profundo, del deep learning, ¿no? En el 2014 hablaban de los drones agricultores. Y la persona que escribió este artículo se dedica a eso, ¿no? O sea, eso es algo que en el 2014 ella lo hacía, y hablaba pues de drones con cámaras por menos de 1.000 euros, ¿no? Ahora, si hablamos de cámaras hay que hablar pues ya de píxeles y cuántos metros representa un píxel de esa cámara, ¿no? Y nos menciona quiénes son los actores clave, ¿no? 3D Robotics, Yamaha, Precision Know-how.
En el 2015, ultrafotosíntesis para alimentar el mundo. Esto estaba a nivel universidades. Ustedes ven ahí abajo organizaciones clave, ves Universidad de Minnesota, Universidad de Cambridge, Universidad Nacional de Australia. Disponibilidad de 10 a 15 años. En el 2016 ya hablaban del CRISPR, ¿no? De la edición genética. En el 2017 del aprendizaje reforzado, pero todos esos artículos, como les mencionaba, tienen una lectura muy sencilla, muy simpática y les abre la posibilidad de poder, están muy bien referenciadas, pueden seguir ustedes investigando en el tema, tomando como base ese artículo, ¿no? En el 2018, inteligencia artificial en la nube. Fíjense, ya a partir del 2018 ya hablamos, ¿cuándo? Fíjense la última línea, ya. O sea, eso ya se está trabajando, ya está implementado. Fíjense quién lo hacía, Amazon, Google, Microsoft, ¿no? O sea, bueno, que son cada uno tiene su propuesta en la nube, ¿no? En el 2019, destreza robótica. En el 2020, la inteligencia artificial diminuta, ¿no? Ya es posible ejecutar potentes algoritmos en un simple smartphone. ¿Quiénes trabajan en esto? Google, IBM, Apple, Amazon. Y en el 2021, el posicionamiento ultra preciso, que ya hablamos de precisión centimétrica o milimétrica. ¿Cuándo? Ya. ¿Quién trabaja en esto? La Administración Nacional del Espacio de China, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y una empresa llamada Colt Quant. Entonces, mi recomendación, suscríbanse a una revista, manténganse informados sobre los temas, y bueno, estos son, de cada año, hay una que nosotros podemos tomarla como que es una tecnología que nos toca en el mundo de los agronegocios, ¿no? Pero dentro de esa selección de 10 hay algunas que son muy vinculadas a temas médicos, ¿no? A temas de industria. Y un poco redondeando lo que hemos visto en estas presentaciones, el día martes recibimos la visita de Alfredo Lira. Alfredo, bueno, él es exalumno de la universidad, él es promoción de ingreso conmigo, y bueno, él es muy generoso al momento de explicar y contarnos qué está haciendo en su empresa, ¿no? Entonces nosotros debemos aquilatar eso y darle el valor que en verdad tiene. Hace cosa de 2 años hizo una presentación y nos habló de que utilizaba una tecnología ucraniana para validar sus sistemas de riego y su fertilización en línea, una tecnología de una empresa llamada Cropio, que medía la savia con sensores en sus campos de palta, que monitoreaba sus tractores con GPS y utilizaba drones para sus trabajos de topografía. Esta semana, este martes que pasó, nos habló de que estaba trabajando con Space, del MIT, del Sloan Management, el conteo de arándanos, sistemas de conteo de arándano. Nos habló del trabajo que hace con la empresa LEI, de aplicación de microalgas para formar agregados en el suelo, que está comprando tractores eléctricos autónomos y que para la próxima campaña de palta va a tener que implementar robótica de salida porque la producción de palta ya supera lo que ha venido trabajando en campañas anteriores. Y ya para terminar, y esto es sin duda lo más importante, nos compartió sus ejes de sostenibilidad, ¿no? Nosotros nunca debemos perder de vista que las empresas tienen responsabilidades que van más allá del accionista, ¿no? Y eso Cerro Prieto lo tiene clarísimo. Nos habló del trabajo que hacen en educación, en salud, en el cuidado del agua y en innovación, ¿no? Y todo lo que es innovación está vinculado a lo que les mostré en la diapositiva anterior. Dicho eso, no me queda sino agradecerles. Les voy a compartir un
una publicación de esta revista del MIT de enero de este año, donde hablan de un caso muy interesante de la costa oeste en San Francisco, perdón, en California, la zona donde se siembran pues las lechugas, las coliflores, el brócoli, las fresas, y, y campos que utilizan tecnología y nos cuentan pues cuáles son las tareas, las operaciones que sí van a ser y que vienen siendo ya reemplazadas de manual a tecnológicamente, cuáles no, qué problemas tienen, cuáles son los inconvenientes de hacerlo, la presencia del polvo, el agua, la desalinación de las cuchillas, los retos relacionados al manejo de la información, a la interpretación, ¿no? Por ahí también yo creo que hay muchas oportunidades de trabajo. Y otros retos relacionados al uso de la fertilización con nitrógeno, que están contaminando, por ejemplo, las fuentes de agua, y eso se está asociando a casos de enfermedades vinculadas a la glándula tiroides, ¿no? E incluso eso está motivando ya que la FDA tome, tome parte en este caso, ¿no? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Le dejo la sala a Ana. Muy bien, gracias, profesor Diego Fernández. Tenemos 6 preguntas en el chat, las cuales les voy a leer. Diego Alonso Muñoz pregunta, ¿las ACTIS en Argentina tienen algún financiamiento del gobierno o son promovidas por el Estado? ¿Y existe alguna que no sea privada? Gracias por la pregunta. ¿Se me oye bien, Ana? ¿Sí? Sí, Mariana. Mira, en Argentina el Estado acompaña algunas iniciativas, sobre todo en sus etapas de nacimiento, ¿no? En la parte de inversiones semilla, de capital semilla, fondos de capital semilla, que son las primeras como para poder validar, terminar de cerrar alguna investigación y validar alguna idea. Así que hay alguna inversión del sector público a través de la Agencia de Ciencia y Tecnología. Y particularmente quisiera destacar el trabajo de una provincia, que es la provincia de Córdoba, que está en el corazón, en el centro del país de Argentina, que ha tenido la capacidad de coordinar de manera, el Estado, en este caso en su fase provincial, ¿no? Nosotros tenemos Estado nacional, Estado provincial y Estados municipales en Argentina. Y en este caso la provincia de Córdoba, a través del Estado provincial, ha lanzado un fondo para promover distintas inversiones en Actex, y no solamente las inversiones, sino distintas herramientas de acompañamiento, ya sean desde la incubación hasta la aceleración o la llegada, el aporte en la llegada al mercado de estas tecnologías. Así que hay algunas innovaciones. Cuando uno mira, tampoco hay tantos datos porque hay mucha información confidencial sobre la cual no hay publicaciones. Ahora, cuando uno mira el dato de manera general o global, la mayor inversión está dada por el sector privado, ¿no? Y sepan que, por ejemplo, el sector privado en las etapas iniciales es el Family and Friends, son los primeros fondos que acompañan a las empresas, y después en la medida que va creciendo aparecen las incubadoras, las aceleradoras, los inversores ángeles y demás. Gracias, Mariano. La segunda pregunta es de André Luis Rodríguez. ¿En cuánto es más importante la interpretación de los datos a la comunicación en un enfoque de negocio de servicios? Si entendí, yo diría, hace muchos años lo importante, esto lo trae Sebastián Senesi, que es director de nuestro programa de agronegocios. Sebas decía, hace muchos años lo importante era la información, porque no había datos, necesitábamos datos, ¿no? Muchos datos. Después era el conocimiento, lo que necesitamos de conocimiento para tratar de convertir esos datos en una decisión, en activarlo. Hoy el fenómeno del Big Data significa cómo podemos hacer para
para poder ordenar volúmenes inmanejables de información que no sabemos dónde ponderar, dónde mirar, cómo atar las curvas, cómo conectarlas, qué fórmula usar para saber para qué nos sirve toda esa información. Y creo que la etapa de hoy tiene que ver, como decía al principio de mi presentación, más con la empatía, con la capacidad de conectar algunas de las soluciones que ya existen o que están en desarrollo con el problema real que tienen los productores o que tienen los agricultores. Creo que ahí es donde hay realmente un desafío. Entonces, es importante la información, es importante el conocimiento, pero yo creo que hoy, por la velocidad y los avances de las cosas, más importante es la capacidad de entender cómo se conectan esas dos cuestiones. Gracias. Fernando Navarro consulta sobre algún alcance sobre Internet of Things aplicadas al agro. ¿Y qué tal los resultados? ¿Hay muchas empresas que ya aplican esto en Argentina? Estamos un poco atrasados en ese tema, probablemente porque no tenemos todavía en todas las regiones una amplia cobertura de conectividad para que esas cosas, para que los equipos puedan hablarse, ¿no? Internet de las cosas, o Internet en las cosas, como también se la llama, nos da esa posibilidad de no conectar dispositivos con personas, sino dispositivos con dispositivos. Hoy hay muchos avances en términos de maquinaria agrícola. Una cosechadora se habla con un tractor y se habla con esa información se remite y se conecta a una plataforma para saber qué está pasando. Pero todavía estamos un poco atrasados, así que no tengo al menos evidencia de, de casos muy exitosos como para comentar. Sí, un dato de color, tenemos un prototipo muy interesante de un tambo automatizado que de alguna manera conecta muchos dispositivos y sensores para que se lleve adelante la producción de manera automática. Fue desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y creo que es un caso digno de ver, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Ok, gracias. Diego Alonso Muñoz pregunta si se puede agregar valor en la agricultura familiar. Por supuesto que se puede. Hay una startup en Argentina que se llama Agrojusto, que ha puesto el foco justamente en la agricultura familiar o en los pequeños agricultores, y básicamente trata de ayudarlos a resolver uno de los grandes desafíos que tiene, que es cómo comercializar mejor sus productos, ¿no? Siempre hay como una brecha en la cadena donde se descarga de alguna forma y el consumidor de una punta o el productor en la otra terminan asumiendo o ajustando de los cambios de precios o de costos, ¿no? Y un poco lo que busca hacer Agrojusto es conectar estas dos puntas para que tratar de reducir esa brecha y que uno pueda directamente, como consumidor interesado en saber quién es el productor que está detrás, poder comprar directamente sin tener que pasar por distintos intermediarios que a veces agregan interferencias a la transacción. Así que las hay. También hay algunas otras que por definición, la agricultura familiar hace que seamos muy pequeños, ¿no? Y que estemos dispersos y atomizados. Hay algunas otras plataformas que permiten reunirnos para tratar de hacer pools de compra o pools de venta y que de alguna manera accedamos a mejores precios o a mejores costos, también utilizando la tecnología. Así que solo dos que me vienen a la mente ahora de las tantas que seguramente hay para aplicar, ¿no? Gracias, Mariano. La quinta pregunta es de Ángela Mendaño. La rapidez de la implementación de determinada tecnología en campo, ¿de qué factores depende? Depende de muchos. Te invito a leer a un autor que hace muchos años diseñó el modelo de difusión de innovaciones, Everett Rogers, que cuenta quiénes son los distintos personajes que a lo largo del ciclo de vida de una innovación toman parte y la incorporan. Desarrolló el concepto que después fue tomado por algunos divulgadores del mundo de los emprendimientos, como es el concepto de los early adopters, ¿no? Habla de los innovadores, los early adopters y habla de las mayorías. Yo creo que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los costos, pero tiene que ver con la capacidad de entender rápidamente cuáles son los beneficios de incorporar esa tecnología.
Si es algo que yo no lo entiendo, no lo voy a poder incorporar. Si es algo que no está disponible porque no puedo pagarlo o porque no está en mi zona, tampoco lo voy a poder incorporar. Si esas barreras se derriban y yo entiendo perfectamente cuánto costo reduzco, cuántos beneficios tengo, cuánto me facilita mi vida, cuánto mejora mi calidad de vida, incorporando esa tecnología, las barreras empiezan a desaparecer y todo fluye más rápido, ¿no? Ok, gracias. La última pregunta es formulada por Luis Diego Yui Pierola. ¿Puedes mencionarnos qué tipo de tecnologías en Argentina registran mayor inversión por parte del sector frutícola? Bien, en el sector frutícola no hay tantos avances, diría, o está un poco atrasado respecto del sector de los commodities o de los granos, pero básicamente hoy están abocados a tratar de automatizar algunas cosechas, ¿no? El término de conseguir personal para hacer o para hacer algunas labores es complicado en Argentina, por la disponibilidad, por el riesgo de incidentes laborales, así que hay alguna tendencia en la medida que ese cultivo lo permite a la automatización. Después hay algunos desarrollos para tratar de de tener mayor optimización en la post cosecha, ¿no? Desde el frío hasta la selección de productos, para tratar de manera automática de saber qué producto corresponde a cada empaque. Así que ahí hay algunos desarrollos, pero realmente todavía también tenemos ahí un largo camino por recorrer, ¿no? Gracias, Mariano. Como una última pregunta tenemos en el chat de Flor Cori, ¿cómo se ve el tema de que los nuevos avances en tecnología y el aumento de producción pueda conectar también para obtener productos de un valor nutricional similar al que se tenía? Bueno, yo creo que hoy no soy un experto en el tema, digamos, pero hoy podemos medir todo, ¿no? Podemos medir, creo que los avances en genética también dan la posibilidad de revisar la composición de los alimentos y poder tomar alguna intervención ahí para poder silenciar algún gen o prender o encender algún otro que genere algún beneficio desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de alguna operación en particular. Así que yo creo que hay cada vez más posibilidades en ese plano. Hay que ver, y vamos a ver, solo el tiempo lo dirá, qué nos dicen los consumidores de esto, ¿no? Esos son los que van a tener la última palabra de cuál es el tomate o cuál es la manzana que ellos quieran comer, cuál es la palta que ellos quieran comer, ¿no? Y cómo quieren que esa palta sea producida y cuál es la información que van a requerir cuando decidan comprarlo en un supermercado. Ok, gracias, Mariano. Agradecemos la participación de Mariano Villani, licenciado, a la presencia del profesor Diego Fernández Cáceres, y le doy pase al doctor Leoncio Fernández, quien dará el final del evento y clausurará la cuarta semana internacional de agronegocios. Gracias, Ana Huaches. Bien, muy interesante el aporte del profesor Mariano Villani. Hemos escuchado a nuestro amigo y colaborador, un profesor que ya ha participado en la Semana Internacional con nosotros. Gracias nuevamente por su brillante exposición, muy completa, y que por favor haga presente nuestros saludos a los colegas y amigos de la Maestría de Agronegocios de la Universidad de Buenos Aires. Gracias también al profesor Diego, por supuesto. Terminamos con esta imagen de haber culminado la cuarta Semana Internacional en Agronegocios, donde hemos tenido interesantes charlas. A quienes nos acompañan todavía desde Colombia, un abrazo fraterno para la Universidad de La Salle, para la Universidad de Santo Tomás, uno en Bogotá, otro en Bucaramanga. Hemos señalado que tenemos también buenas experiencias académicas con ellos. Esperemos que continuemos compartiendo estos conocimientos con enfoques similares entre los distintos países, pero todos con ese espíritu de aprender y resolver los problemas también comunes entre nuestros países. Gracias una vez más y doy por clausurado el evento agradeciendo la participación de todos ustedes. Gracias, doctor.
Ahora, por favor, les invitamos a todos a activar sus cámaras para tomar las fotografías respectivas. La foto de final. Un ratito falta la... Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos, Mariano. Muchas gracias, un gusto. Seguimos Gracias, en contacto Mariano. como siempre. Muchas gracias, Diego, un placer Un escucharte. abrazo, de igual manera, un abrazo. Que Nos estés vemos muy bien. pronto. Lo mismo. Nos vemos pronto. Adiós, Leoncio. Leoncio, muchas gracias. Anita, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo con todos. Nos Gracias a vemos. todos. Cuídense. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias.